¿Empiezas o empiezo? Yo empiezo esta vez. Listo. Es que yo nunca empiezo y me da como risas. Hola, ¿cómo están? Nosotras estamos aquí muy felices de que le hayan dado play a este episodio. Nosotras somos Aleja y Cami y el día de hoy tenemos un tema que hemos querido tocar hace muchísimo tiempo porque es muy denso, es muy profundo, es difícil de tocar, pero es ese tipo de temas que si no los hablas con tus amigos, ¿con quién los hablas? Entonces, pues antes de ahondar en eso, Cami, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Hello, Aleja, bien acaloraditas, nos está entrando un rayo de sol divino. Hoy hicimos lo que con Aleja llamamos maratón de grabación. Venimos de grabar un episodio súper divertido con nuestra invitada, hablando de musiquiña. Entonces, bien contenta que podamos tener este espacio. Era un episodio que yo creo que Angelus estaba en nuestra lista. Desde la primera temporada. Desde la primera temporada, ella era de las invitadas que queríamos tener hace rato y se nos dio y grabamos con doble episodio. Entonces, pues nada, presentarla y abrirle ya nuestro mic. Angelus, ¿cómo estás? Bienvenida a The Pink Tapes. Hola Aleja, hola Cami, por Dios, no sé, me siento muy VIP después de tantos invitados que han tenido en The Pink Tapes. Tú eres VIP, ¿cómo así que te sientes? Ajá, Tú total. eres VIP. Además que, no sé si lo han notado, pero también el objetivo de esta temporada es conectar también precisamente con nuestros amigos y con personas que nos inspiran. Ahí caben muchas personas, alguien que conocemos en redes, alguien celebrity, pero también y principalmente las personas cercanas que Y nos con las que inspiran. compartimos, porque con ellos son los que hablamos en la sala, con los que hablamos en el comunidad, total. y precisamente fueron ustedes nuestra principal inspiración para grabar The Pink Tapes. Entonces, gracias por acompañarnos, Ángeles. No, ustedes de verdad, gracias por la invitación, o sea, yo soy fan número 1 de Pink Tapes, del formato, pero digo de todos los invitados que han tenido que ahora hayan pensado en mí. Bueno, Ángelos, gracias por acompañarnos. Creo que hoy con Aleja, yo voy a hablar del proceso con el que Aleja hemos estado en los últimos meses, hasta que se me seque la lengua. Para nosotras la palabra vulnerabilidad tiene una connotación especial, y hoy especialmente va a ser un episodio muy vulnerable. Entonces, de entrada, Angelus, agradecerte por abrir tu corazón y tu voz a todas las personas que van a estar acompañándonos en este episodio, que o se van a sentir identificadas o van a sentir de alguna forma empatía o van a tener muchas preguntas en relación a este proceso que has tenido tú también. Entonces, de entrada, agradecerte por todo lo que nos vas a comentar ahorita. Estuvimos en grounding, Aleja y yo, hace 2 minuticos con Angelus, cómo abordamos este episodio, porque para nosotras es muy importante que siga siendo un espacio seguro. Entonces, antes de empezar con todo el chismecito y con todo lo que nos trae hoy este episodio, ¿quién es Angelus? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No, Cami, qué pregunta más difícil, tú lo puedes decir mejor. Bueno, nada, pues esto suena así como muy entrevista de trabajo. Sí. Soy comunicadora social y periodista de la misma universidad acá, de las 2 jóvenes que me acompañan, ahí nos conocimos. Ajá. Soy Libra. Sí, eso es súper importante. Sí. Me gusta mi signo, me gusta mucho la música, entonces en algún punto como con un amigo hablamos de términos y encontramos uno que se llama melómanos amateurs, y yo me autodenomino melómana amateur porque me gusta mucho la música, pero no me siento con tanta seguridad para decir que soy melómana, pues porque no tengo 100.000 discos ni más, pero me encanta todo lo relacionado con la música, me gusta que la gente me asocie con eso. Y ya en verdad es como, creo que, bueno, tengo 25 años, estoy en la mitad de los 20, estoy tratando de pilotear la vida adulta, soy un adulto chiquito aprendiendo a hacer muchas cosas, y ya, no sé qué más quieres saber. No, eso está perfecto para que la gente conecte. Angelus tiene un podcast que se llama El Cancionero, donde también van a ver ahí el remix del año con nosotras participando. El featuring donde fuimos las primeras. El primer featuring. Featuring, el oficial. La colaboración que impulsará esto. Eso, babona. Entonces, nada, para que ahí adelantándoles vayan y sigan a Angelus. Como les comentamos, este va a ser un episodio donde vamos a hablar desde la vulnerabilidad, desde la nostalgia y cualquier otro sentimiento que salga hoy a flote en este episodio. Hoy queremos hablar del duelo y qué es
afrontar una pérdida, qué es sentirse que hace parte o que te falta algo como en tu entorno. Angelus tuvo una pérdida muy importante en su vida hace ya 5 años. 5 años y está hoy con nosotras acompañándonos para contarnos su experiencia. Entonces antes, Angelus, cuéntanos como muy brevemente quién fue tu papá, qué hacía. Bueno, pues sí, hace 5 años murió mi papá. Nada, o sea, creo que mi papá, y como lo piensan pues muchas personas, por fortuna fue el mejor papá del mundo. En verdad yo tenía una relación increíble con él. Mi papá era el hombre más talentoso en temas de construcción y armar cosas, entonces soy la más orgullosa de todo lo que veo en mi casa, porque pues literalmente mi papá se dedicaba a eso. Y además ahí te interrumpo fuertemente, llegar a la casa de Angelus es muy especial precisamente por eso, porque Angelus así lo transmite y dice como yo a mi casa traigo a la gente que tiene que ser, porque esta casa la levantó mi papá con sus manos. Wow. Entonces, llegar a la casa de Angelus es literal ver una obra del papá. Sí, literal, o sea, como lo que hay, era un hombre súper recursivo, no sé, como muy buena persona, en verdad, como que no sé, qué gracioso, porque nunca me han pedido que hablara de quién era él. Y yo lo recuerdo eso, como un papá consagrado, un padre incondicional, un muy buen esposo, o sea, en verdad no tengo como, obviamente como todas las personas, pues mi papá tenía defectos y sus cosas, pero en realidad creo que vivo muy agradecida de la persona con la que crecí, que me crió, de todo lo que me enseñó, porque creo que él también como que heredé muchas virtudes, no sé, como la disciplina, ser tan ordenado con las cosas, con las cuentas, con las personas. Bueno, creo que hay un sinfín de cosas, pero pues básicamente si a mí me preguntan que quién era mi papá, yo voy a decir que era el mejor papá y el hombre más creativo y como talentoso para armar cosas. Bueno, Angelus, entra a preguntarte, ¿qué es lo primero que tú sientes tras esta pérdida? ¿Cómo se manejan esos primeros? Como el primer impacto. Bueno, pues digamos que los primeros días, a mí lo que me pasó fue que yo tengo un blur como de el entierro, la misa, la velación, no sé, uno en esos momentos no es tan consciente de lo que está sucediendo, como porque hasta ahora tú estás asimilando lo que pasó, pues que ya esa persona no está. Entonces a mí se me hace que lo más doloroso viene después, cuando tú retomas como la cotidianidad y definitivamente dejas de verlo. Entonces creo que eso es el impacto más grande. Mi papá murió cuando yo estaba como en la mitad de semestre. Sí. Entonces pues yo literalmente tuve como 3 o 4 días de como descanso, puede ser, como pues lo que te permite licencia, que te permite como la universidad, y ya yo retomé el semestre y pues como que literalmente mi objetivo en ese punto fue no pensar en nada de lo que pasó, concentrarme en la universidad, como enfocarme en otro, distraerme. Y pues eso hasta un punto fue bueno, porque pues como que uno se mantiene en otro... Como en otro mundo. En otro mundo, exacto, ocupado, no sé qué. Literalmente yo sentí que yo vine a hacer una catarsis hasta casi un año después, después de unas vacaciones, cuando yo de verdad ya tenía mucho tiempo libre y empecé a darme cuenta que ya habían pasado, no sé, 6 meses, 8 meses y yo ya no lo había vuelto a ver, y todo lo que veía en la casa me lo recordaba. Entonces ahí es cuando uno aterriza y dice como, o pues en mi caso fue así, fue como... ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos pasó esto? No entiendo nada, o sea, esto es definitivo. Como que entre más, y bueno, cuando se acercan fechas especiales como Navidad, cumpleaños, son muy dolorosas, porque pues es como, en serio que no va a volver. Como que uno al principio, o yo no sé, yo pensaba como en el entierro, era como, no sé, esto es temporal. Pero cuando de verdad el tiempo te demuestra que realmente las cosas van a ser así siempre, pues ahí es como, en mi caso fue como lo más duro, como lidiar con eso un año después. Entonces como que los primeros meses yo estaba muy enfocada en la universidad, en mantenerme ocupada, y nunca me di un espacio para procesar lo que estaba sintiendo. Sí, en verdad, como que la llorada más grande que yo me di por eso no fue ni el día del entierro ni en el hospital, sino fue como un año después, borracha. Camila presenció ese momento. Sí. Porque fue como ni siquiera yo misma era capaz de decir como me siento triste y quiero llorar, sino necesité estar ya bajo un estímulo los efectos del alcohol, donde no pudiera como autocontrolarme
para sacar como muchas cosas y poder exteriorizar muchas cosas que yo sí sentía, pero no estaba como permitiendo. También lo hacía un poco por tema pues familiar, ¿no? O sea, como... Claro, y no sé si sea como, pues yo nunca he pasado por algo así, entonces claramente no puedo entenderlo, pero quizás en el entierro o en esas cosas que tú tienes que poner la cara ante la familia, tienes que ponerte una máscara y ser como la anfitriona, porque a la larga es muy paila porque es un evento. Entonces, tener que ponerte esa máscara desde el día prácticamente uno, pues es muy tenaz. Sí, exacto. También, o sea, es tal cual, o sea, como que uno igual se siente comprometido a que vino gente a saludarte, entonces uno tiene que estar igual como medianamente bien. Uh-huh. Yo también lo hacía por mi mamá, o sea, como porque yo decía, si yo lloro, ella llora, entonces pues yo no lloro para que ella no llore más. Pero pues eso no es tan saludable porque pues igual si uno se está guardando muchas cosas y las maneras de explotar son malas. O sea, siempre reprimir cualquier cosa es malo. Y es que no es algo chiquito, es algo demasiado grande que tú dices como llegar y no estar en la casa. Ay, no sé, es que como que me pongo a pensar en que cómo sería en mi caso y a quién voy a llamar cuando me pase esto. Bueno, no sé, tantas cosas. Y reprimirlas no es justo con nadie, ni siquiera con la memoria de él, y pues mucho menos. Es que creo que esta no es una manera, no hay una manera correcta de vivir un duelo, ni por más esquemas que haya, ni etapas del duelo, no hay ninguna manera correcta, porque he conocido personas que directamente entran en su etapa de tristeza y les cuesta muchísimo levantarse de ahí. Y tu caso de que dijiste, me voy a enfocar y seguir con mi vida, pero en algún momento hay un quiebre. Es que sí es eso, o sea, como que creo que psicológicamente sí existe un tema como del manejo del duelo y sí como que te dan pautas, pero al final también depende mucho de ti, o sea, de la forma en la que tú proceses tus emociones, porque es algo que realmente nadie está preparado. Lo que uno a veces dice es como todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, entre más cercana es la persona y más amor sientes por esa persona, pues el impacto es más fuerte. Entonces, pues tú no sabes realmente cómo vas a reaccionar. Y uno realmente en la vida está lidiando con todo tipo de duelos. O sea, yo he leído que, por ejemplo, una tusa, una ruptura amorosa también es un duelo, porque es igual dejar de ver a una persona. El tema es que en este caso pues es aceptar que no la vas a volver a ver nunca más en ninguna otra situación. Entonces ahí es donde eso pues se vuelve como chocante, sobre todo pues por lo menos en mi caso donde yo tenía una relación tan cercana con él. Entonces pues uno trata de manejarlo por diferentes maneras, cada quien sí se enfoca como puede, también las circunstancias de la situación. Pues así que algunas otras personas lleven, no sé, el duelo de otra manera, pero pues en mi caso fue esa, como buscar una distracción para no pensar en la situación, pero pues lo que digo, no es bueno porque es importante hablarlo y comentarlo y lo que tú dices, como poder decir, oigan, es que esto sí fue en serio, fue grave y me dolió. Uno muchas veces no saca ese tipo de cosas en cualquier aspecto de la vida y cuando tú explotas pues lo puedes hacer de maneras muy feas. Incluso autodestructivas, me imagino. Sí, porque sí, bueno, en fin. Y eso, o sea, esta es una pérdida pues enorme, pero lo que tú decías, hay muchas pérdidas que sufrimos a lo largo de la vida. El otro día vi un TikTok que incluso no perdemos versiones nuestras en el camino de personas que ya no volveremos a ser, y tomarnos el tiempo de detenernos y hacer el proceso y de permitirme sentir todo lo que esta situación me está afectando, pues creo que es no soy yo quien para decirlo, pero creo que es lo más saludable. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo por eso, porque yo siento que afortunadamente, pues en mi caso yo no tuve una situación, o sea, yo lo más grave que hice fue eso, llorar y emborracharme hasta perder literalmente la memoria y ya. Sí. Pero pues no, afortunadamente no hice nada más grave, pero hay gente que sí, el dolor lo puede llevar a uno a hacer cosas demasiado difíciles, entonces pues por eso es que es importante siempre hablarlo, porque no sabemos hasta dónde podemos caer en, no sé, una depresión crítica o algo así. O que incluso te paralice tanto que no veas como sentido de seguir haciendo las cosas de tu día a día. Exacto. Yo creo que igual también está como en, no sé, a mí me sirve mucho hablar, entonces yo recién pues pasó la situación, yo no tuve proceso psicológico, lo tuve como hasta 2 años después, pero mientras estuve en esos momentos, en esos días de la universidad, pues a mí me servía mucho como hablar con mis amigas. En la universidad nosotros teníamos el tema de la asesoría académica y que pues por fortuna yo conté ahí con
con la que era mi asesora, que ahorita pues es como una amiga y que realmente se volvió una persona muy cercana, que también de su manera me hizo una pequeña terapia, entonces me explicaba cosas, a mí me servía mucho hablar con ella y como que ese tipo de cosas ayudan. Pero pues obviamente también como son procesos tan complicados pues toman mucho tiempo y así tú tengas ayuda y tú hables, no sé, vayas al psicólogo, pues es algo que no va... Sí, y otra vez como poniéndome en los zapatos, es un dolor que nunca se va a ir. Sí, y tienes que hacer las paces con eso. Como que uno cree que al principio, pues a mí lo que me pasaba era que yo decía, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Cuándo voy a poder hablar de él sin llorar? O sea, el hecho que yo esté pudiendo hacer esto ya es un avance. Es un avance porque yo ni siquiera podía mencionar el tema. Pero también llega un punto en donde tú tienes que hacer las paces con eso y decir cómo es un dolor que, por lo menos yo, la forma en la que lo transmití es como que es una herida que sí cicatriza, o sea, pues sí se va cerrando con el tiempo, pero que igual si tú la tocas, te duele. Y no va a cambiar, o sea, yo la verdad creo que a mí no me va a dejar de doler, yo no lo voy a dejar de extrañar. Ni a dejar de pensar. Ni a dejar de pensar. Entonces también son cosas como con las que uno tiene que hacer las paces y tratar de transformar ese dolor en otra cosa. También vi en estos días una frase que decía que el dolor no se va, pero tú creces. No me acuerdo cómo era, pero como que tú también te transformas con ese dolor. Sí. Entonces, lo hablamos en el cancionero, el episodio, el podcast de Angelita, que nos transformamos también a través de la música, que siempre nos acompaña, y hay cosas como esta que duelen mucho, que también siempre están ahí, pero siempre están ahí, así como el dolor, el amor y todas las cosas hermosas que viviste con él. Sí, realmente una de las cosas que más le agradezco a Giselle, que era mi asesora y pues como que me ayudó tanto ella me dio las herramientas que pudo, y un día hablando, ella me decía como trata de transformar ese dolor en gratitud, y cada vez que te sientas triste porque él no está, piensa en todas las cosas bonitas que sí hicieron. Y a mí la verdad eso creo que me cambió el chip en ese momento, porque tipo yo tenía momentos en donde pensaba cualquier cosa y yo ya me descompensaba, me ponía a llorar, me sentía muy mal. Y llegué a un momento en donde decía como bueno, voy a tratar de enfocarlo desde la gratitud, desde saber que el tiempo compartido fue muy bonito, que tuve la fortuna de tener un papá presente, que estuvo en todas las etapas de mi vida, que eso es algo que muchas personas no tienen. No debería ser consuelo, pero en ese momento a mí se me volvió como gracias por que mi papá hizo esto, me enseñó esto, pude vivir esto. Entonces eso como que te amortigua un poquito el dolor. Total. Y cuando tú lo enfocas en agradecimiento, pues se cambia un poco el discurso. Entonces, por lo menos en mi caso, a mí eso me ayudaba. No quiere decir que obviamente uno tiene esos momentos donde tiene rabia, donde se pregunta por qué pasó esto. Bueno, como donde que se cuestiona hasta Dios. Sí, yo también tuve un tema de fe complejo. Yo soy católica y soy muy creyente, y en parte soy creyente por mi papá porque él era muy así, y desde muy chiquita estaba como rodeada de todo el tema de, no sé, las costumbres de ir a la iglesia, de orar. Mi papá creía mucho en Dios y mi papá literalmente hasta sus últimos días estaba muy aferrado a la fe que tenía. Entonces como que por un lado yo decía, me siento mal por estar diciéndole a Dios que por qué hizo eso. Como que a uno también le enseñan que uno no puede cuestionar a Dios, que él, y sí, o sea, él sabe lo que hace, pero pues es natural en una situación así que tú te sientas mal. Entonces yo como que sí llegué a un momento donde estaba de pelea, y también me sentía mal por estar peleando con Dios, entonces era como una mezcla de situaciones. Y como solo una bola de negatividad que se iba haciendo más grande. Sí, o sea, porque yo era como, Dios, ¿por qué hiciste eso? O sea, mi papá era una persona buena y tú te lo llevaste cuando hay un montón de ladrones en la calle, o sea, sí. ¿Qué? Pero luego yo decía, no, pero como estoy cuestionando a Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y también como que pues mucha gente se acerca y te dice cosas, y alguien, no recuerdo bien si fue un sacerdote o alguien relacionado con la iglesia, me dijo como cuestionar a Dios quiere decir que tú le tienes confianza. Porque tú a una persona cuando le tienes confianza le preguntas el por qué. Tú no le estás diciendo nada malo, solo le estás preguntando por qué. Entonces eso me ayudó a no sentirme culpable por cuestionarlo, y al final yo me resigné a que nunca voy a entender ese por qué. O tal vez sí, pero no sé cuándo. Entonces simplemente dejé de preguntar y es como, no sé por qué, nunca lo voy a entender. Creo que así se sienten a darme las explicaciones más científicas del mundo de por qué pasó. Yo no lo voy a entender, pero pues si me quedo ahí me voy a estancar. Entonces simplemente fue como, tuve esa fase de preguntarlo mucho, luego fue como no voy a entender la respuesta o no me va a gustar la respuesta que me den, pues mejor cierro ese punto y sigo trabajando en los otros temas, como el agradecimiento, también expresar mis emociones, cómo procesar las cosas, y pues ahí van llegando como herramientas, digo yo, pues de personas que
de pronto te dan un buen consejo en esos momentos y pues por ejemplo yo más adelante tuve terapia, entonces también como Sí, eso también te quería preguntar. Nos hablabas de que es importante, o fue en su momento importante, el apoyo de tus amigas que te escuchaban, de Gis también. Luego entraste a terapia, porque es algo que a pesar de que tú te haces todos esos cuestionamientos y reflexiones sola, no te está pasando tampoco solamente a ti. Sí. Y entonces deja un vacío, pero no solamente como padre, sino como muchas más figuras. ¿Cómo se vive eso también en colectivo? Entiendo que primero, o me imagino que primero hay que ir sanando uno mismo, como en los aviones, que primero te ayudas a ti y luego puedes ayudar a los demás, pero ¿cómo viviste eso luego, el duelo colectivo? Es un tema complejo porque cada persona lo procesa de formas diferentes. Entonces, por ejemplo, desde mi percepción, a mi mamá, yo decía a mi mamá le dio más duro que a mí, pero después lo entendí y no es eso, son dolores diferentes. Ella perdió un esposo y yo perdí un padre y cada una tiene una relación y un vínculo diferente con esa persona. Entonces yo decía, no, mi mamá está muy afectada, yo no puedo estar mal porque pues si no, ¿Quién va a hacemos ser el nada. apoyo de ¿Quién va a ser el ella? apoyo de ella? Y esta es otra responsabilidad gigante que te pusiste tú solita. Literal, entonces yo era como, por eso decía, yo en mi casa no lloro, porque yo no hablo de eso, yo no lloro yo nada, porque mi mamá me va a ver, mi mamá se pone mal, yo me pongo mal. Pero al final también me di cuenta que pues esa tampoco era la solución, porque las dos teníamos una forma diferente de procesar las emociones. Mi mamá es una mujer muy sensible y llora mucho, y eso también o sea, también está bien, o sea, era su manera de procesar la situación. Entonces yo tratando de que ella no llore cuando realmente creo que de pronto llorar le hacía bien. Entonces sí, ahí se vuelve complicado porque entra todo el mundo a opinar. Entonces pues también están como, no sé, los hermanos de mi papá, mis tíos, que llegan y cada uno tiene una versión y una situación y cada uno lo procesa de formas diferentes, y al final el resumen es que nadie cree que entiende el dolor del otro. Entonces es como nadie sabe cómo me siento yo, pero mi mamá tampoco, nadie sabe cómo se siente ella, y así se vuelve una bola de... Todos tratamos de ayudarnos, pero al final no nos ayudamos porque no sabemos cómo, porque todos tenemos un dolor diferente. Entonces siento que sí, yo me cargué un peso que no debía hacerlo en ese momento. Lo hice por amor, pero pues al final también me afectó a mí y a ella, y creo que las dos, cada una tenía que buscar su proceso y su ayuda. Y siento que al final, cuando tanto ella como yo buscamos cada una pues la manera en la que nos sintiéramos más cómodas trabajándolo, porque pues también cada son cosas diferentes. A ella se le daba más, no sé, como hablarlo en la forma religiosa, en un grupo de oración o algo así. Yo estaba un poco más hacia el lado de la psicóloga y cosas así. Respetar como los métodos de cada una, y creo que cuando las dos estuvimos un poco más, o sea, como que recibimos ayuda y apoyo por nuestra parte, pues ya podernos sentar las dos y hablarlo bien. Entonces eso también creo que sirvió, y creo que es eso, es como al final uno entender que es que el dolor es diferente para cada persona. Entonces yo nunca voy a poder entender el tuyo, así la situación haya sido muy igual, va a ser o diferente. que vivieran en la misma casa. O que viviéramos en la misma casa, exacto. Yo decía, es que a ella le da más duro, a ella le duele más porque ella llora más. Y eso no es verdad, o sea, porque son situaciones diferentes, cada quien lo procesa de forma diferente, y el vínculo y la relación era distinta, así fuera la misma persona. Angelus, ¿y te hubiera gustado llorarlo en ese momento? ¿O crees que ese tiempo que te diste de hiperfoco, de estar súper concentrada en la universidad, fue necesario para de pronto, cuando llegó el momento de llorarlo, lo pudiera llorar de una forma más... Pues por un lado creo que sí, o sea, creo que yo sí estoy de acuerdo con que uno tiene que estar distraído, porque también si tú tienes la cabeza únicamente pensando en eso, te enloqueces. Pero tampoco haberlo hecho, mucha gente también me decía el comentario como, wow, qué fuerte eres, eso era terrible, o sea, para mí era como, no, estoy rota por dentro. Pero no puedo decirlo porque todo el mundo está diciendo que wow, que niña tan fuerte. Y entonces más presión y más carga, presión. porque si te ven que no eres tan fuerte como creen, es fraude. Sí, tal cual. O sea, yo lo veía así, entonces yo decía como no, o sea, yo puedo. Entonces yo creo que no, que también está bien como ver en algún punto, si yo hubiera dicho como no, me siento mal, y haber dejado de hacer ciertas cosas, me hubiera servido. Pero pues yo siento que todo pasa por algo. Sí, ¿no? de acuerdo. Entonces también siento que, por ejemplo, yo estaba muy enfocada en la universidad porque yo tenía una beca, y pues una de las metas con mi papá era graduarnos, ¿no? Luego en plural era pues porque él siempre me decía como hay que estudiar y que te vaya muy bien, y me apoyó todo el tiempo. Entonces yo decía, el grado es por él y por mí,
y si yo me descuido en la universidad, pues ¿qué va a Le pasar? estás fallando a él también. Entonces como que también lo usé como motivación. Ujú. Y eso pues creo que en un punto me ayudó, porque si a mí me hubiera ido mal en la universidad, creo que me hubiera dado muy duro. Te hubieras sentido más culpable. Más culpable, exacto. Que no está bien y que también son temas de autoexigencia, otras cositas que he ido trabajando en terapia. Sí. Pero en este punto como que no me arrepiento de eso, porque siento que fue como hice lo que tenía que hacer en ese momento. Y también cuando me sentí mal, traté de ver también qué podía hacer para mejorarlo. Pues Sí, yo soy una persona como tu mami, muy llorona. Yo lloro de todo, de felicidad, de emoción tal. Y para mí era muy fuerte porque antes no lo hacía tanto, lo hacía con 2 personas que eran de mi entera confianza. Cuando me doy cuenta de que en la vulnerabilidad hay mucha fuerza. La vulnerabilidad nos tiene sentadas aquí a las 3 compartiendo de algo que en serio agradecemos mucho, porque es algo que no compartirías tampoco con cualquier persona. Entonces, como que eso que te permitieras, no importa si fue una semana, un mes, un año después, desahogarte y empezar a trabajarlo así, pues me parece lindo, todo pasa en su momento, pero creo que eso, que la vulnerabilidad no puede hacernos pensar que somos débiles, o que por si lloro y les demuestro que estoy mal, no voy a ser tan fuerte como ellos creen. ¿A quién le importa? Y todos tienen su dolor, así no sea el duelo, sino sus propias vainas sucediendo en su cabeza, que a la larga lo importante es que tú te des el permiso de sentirte como te quieras sentir, sin la expectativa de los otros. sí, de hecho eso es algo que yo entendí hasta mucho después, porque yo también soy muy sensible y a mí todo me hace llorar, pero yo siempre me he sentido mal por llorar en público. O sea, es como, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué les estoy dando el gusto de verme llorar? Sí. Y es una cosa que luego del tiempo he venido entendiendo que sí, que es parte de tu personalidad, que igual eres una persona y sientes, y que a mí llorar me hace bien. O sea, yo a veces me reprimo un montón y como que me sale una gota y soy como no. Y cuando un día me siento y puedo por fin llorar como todo eso, después me siento bien. Entonces también he aprendido a abrazar eso y a decir como, a mí llorar me hace bien, entonces pues lo siento si para otra persona es como, qué pendejadas, estás llorando por eso. Es como también tratar de hacer como oídos sordos a esos comentarios, que igual a uno sí le afectan, pero pues con el tiempo yo también fui entendiendo como, pues si a mí me hace bien, y pues si realmente la persona es mi amiga o es alguien que me quiere, no me va a juzgar por estar llorando. Además que creo que vivimos pensando en que el otro nos va a juzgar, cuando quizás se vaya a sentir identificado y también lo vayamos a inspirar a que ellos se permitan llorar y ser vulnerables en otros espacios. Ay, entonces sí, pero la pregunta que quiero hacer ahora es que tú mencionabas que no te gustaba para nada cuando te decían que, ay, qué fuerte eres. Desde una perspectiva afuera, ¿cómo podríamos las personas alrededor ayudar a contener o hacer apoyo en una situación así? Sí, es un tema complicado porque yo pienso que la gente no lo hace nada con su mala intención, pero igual hay comentarios que pues no caen bien. Yo una cosa que hablo es, por ejemplo, el tema de la prudencia, como de, a veces creo que cuando si tú no tienes la cercanía con esa persona, o sea, si a mí me lo pregunta mi primo, mis amigas, seguramente va a ser más fácil desarrollar para mí la idea, pero nos pasaba con mi mamá, mucha gente random en la calle. Nosotras vivimos en un pueblito pequeño, entonces a mi papá lo conocía mucha gente, y pues cuando eso recién sucede, pues todo el mundo Está enterado. está enterado y quiere opinar, y pues tal vez no lo hacen con mala intención, pero pues son comentarios que no llegan bien. Entonces lo que yo pensaba era como, si tú de verdad no tienes un nivel de confianza con esa persona para hablar del tema, no lo hagas, porque pues para uno va a ser incómodo, entonces uno no sabe cómo procesar, uno no sabe si decirle estoy mal, estoy bien, porque si tú le dices que está mal va a decir como no, terrible, y si tú le dices que estás bien va a decir que no te importa, que no lo querías. Entonces es como, sí, como que creo que si tu nivel de confianza no es alto, muchas veces con lo siento mucho, estoy aquí para ti, o con hablarte de otro tema, creo que en mi caso a mí me servía como que una persona se acercara y solamente si me preguntaba como, ¿quieres hablar de esto? ¿O puedo hacer tal cosa relacionada con eso? Y yo digo, sí o no, está bien. Pero si intrusivamente llegas y tú no tienes ese nivel de confianza, para la otra persona es un poquito incómodo. claro. Angelus, y de los cercanos, los que eran tus amigos, ¿que tú esperabas algo en esos momentos? ¿Qué querías? ¿Cómo te sentías tú en esos escenarios? No, mira que realmente yo, la verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes porque fueron muy empáticos conmigo.
A veces sí sentía mucha condescendencia. Condescendencia. Entonces sí me sentía como... Pero desde ese mismo lugar donde te tenías que hacerla fuerte. Sí, exacto, pues yo decía, no, pero pues trátenme igual o algo así. Ok. Porque había unos que no eran tan especiales conmigo nunca y después fue como... De repente eran muy especiales. Sí, entonces yo era así como... Ok. Pero en general no, o sea, yo siento que por lo menos en mi círculo cercano la gente fue muy amable, fueron como muy comprensivos con la situación y también me permitieron como seguir mi vida normal. Entonces eso también es chévere porque a uno no le gusta como que todo el tiempo te estén mirando como con pesar o con lástima. Pobrecita, mire lo que le pasó, sino ya pasó. Y pues si en algún punto como que uno se sentía mal, yo también creo que llegué a un momento en donde tenía la confianza con mis amigos cercanos para decirles como hoy no es un buen día y demás. Me costaba aceptar eso, pero siento que ellos siempre estuvieron como abiertos a que yo pudiera expresar eso si lo quería hacer. Claro, y creo que es importante eso, expresarlo, porque entonces tú no lo dices y estás mal y no sé, y no leemos mentes, entonces no sé qué te está pasando. Exacto. Y causa más discordia. Yo eso no lo juzgo y lo critico en ninguno, porque yo sé que si yo nunca dije las cosas era por voluntad mía, o sea, como por decir no quiero que sepan. Más no porque yo dijera, ay, sí quiero que sepan, pero ninguno me pregunta, ninguno me trajo chocolates y yo quería que fueran lindos conmigo, no, o sea, realmente yo al contrario, como que yo estaba en mi punto de que yo no quiero que sepan nada, entonces voy a mantenerme... bajo perfil. Sí, bajo perfil, exacto. Pero pues por ese lado creo que eso está bien y sí, es muy importante decir las cosas, decir cómo me molesta esto, no quiero hablar de esto, me siento mal, porque pues las personas no leen las mentes. Muchas veces nosotros decimos que son los hombres los que no entienden las indirectas y las no sé qué, pero yo creo que eso es en general. Sí, en general. Una amiga dice, el sentido común es el menos común de todos. Sí, o sea, sí hay cosas. Y además, pues lo que digo, como el duelo es tan diferente en cada persona. Hay gente a la que le hace bien que le preguntes cómo te sientes, qué necesitas. Hay gente a la que le gusta hablar del tema. En mi caso era lo contrario, entonces yo prefería que no lo hicieran. Sí. Pero pues obviamente nadie lo va a saber, entonces era también responsabilidad mía decirte como no quiero hablar de eso o en otro momento o algo así. De acuerdo. Angelus, ¿y hoy 5 años después cómo son las cosas? Pues ahí va lo de hacer las paces con que siempre te va a doler, siempre lo vas a extrañar, o sea, eso es algo que no va a cambiar y que no es como que tú digas que lo extraño menos que ayer, eso no va a pasar porque todos los días pasan cosas en mi vida que a mí me gustaría compartir con él y van a seguirse acumulando y tengo que convivir con eso. Sin embargo, el tema de la gratitud sigue siendo como súper fuerte con eso, entonces yo todo lo que veo, cada vez que yo veo, no sé, el armario que mi papá hizo, que estaba en mi cuarto, entonces digo como, gracias porque se sentó y puso esto aquí, ahora es el lugar donde yo pongo mi maquillaje. También está un poco el tema de cambiar la percepción que tienes, entonces pues como estamos en el mundo físico, pues uno está acostumbrado a ver a esa persona y ya cuando no está, pues por lo menos yo lo que pienso es como no es que él se fue, él sigue conmigo, él está conmigo en otra forma. No es la forma en la que me gustaría, ¿no? Porque pues a mí me gustaría verlo, abrazarlo y hablar con él y escucharlo. Pero pues va pasando los años y tú te haces a la idea de... Esa conexión existe y las cosas como que te recuerdan, la empiezas a ver como mensajitos que... No sé si sea muy cliché, pero como recordarlo de alguna manera es... que sigue vivo, así sea en las historias en la que música, se cuentan, en la música. Sí, es un tema como de resignificar esa muerte y transformar ese dolor en otra cosa. Entonces, pues por eso yo también a veces hago cosas que a él le gustaban, como antes a mí me dolía mucho hacerlas, porque me lo recordaban y yo me sentía muy mal. Pero ya ahorita lo hago y digo como... Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol porque a mi papá le gusta el fútbol. Entonces yo empecé a entenderlo porque pues yo decía como, puede ser un tema de conversación chévere de los dos, voy a ver por qué es que le gusta. Y se volvió como un ritual que teníamos los dos de ver partidos y hablar, y yo veía noticias y le decía, pa, mira qué tal jugador, no sé qué. Cuando él ya no estaba, a mí, o sea, volver a ver un partido de fútbol era como... doloroso. Horrible. De hecho, el mundial pasado me dio muy duro porque... antes de la muerte de mi papá, vimos el último mundial. Ay, perdón. No, Angelus, cero. Gracias por abrirte. abrirte. No pidas perdón por eso.
yo no era capaz de ver un partido de fútbol. Después de un tiempo pude hacerlo y ya se volvió como chilo, o sea, a él le gustaría que yo siguiera haciéndolo. Entonces he ido al estadio de vez en cuando, obviamente lo recuerdo y digo como me encantaría tenerlo acá, pero yo sé que sí está y ya se vuelve como más fácil. O sea, bueno, o sea, como que sigue generándose como llanto, pero ya no está desde el porque no está, sino está más del de Sí, gracias no por está estar. desde la radio haciendo el agradecimiento. Sí. Dice de Lumineers en un fragmento de una canción, It's better to feel pain than nothing at all. Ajá. Y todo el dolor que sientes ahorita de la ausencia viene de todo ese amor tan inmenso que tuviste y que sentiste y que sientes por él inclusive ahora. Sí, sí, exacto, o sea, es como que ya no es desde lo extraño, porque pasó, como también ese odio y rabia que uno tiene Con cuando la pasan vida, las cosas ajá. con la vida, sí, porque uno se siente muy enojado, sino que ya es como, obvio lo extraño, pero agradezco lo que estoy pasando y también lo estoy haciendo por él, porque yo sé que a él le gustaría verme haciendo todas esas cosas. Entonces, pues va como parte del proceso. Entonces, por eso yo creo que ya 5 años después es más sencillo hablar, es más sencillo recordar, pero pues hay cositas que no Claro. Que no van a dejar de van a dejar de nunca. pasar así pasen 10 años. El tiempo sí ayuda, pero no ayuda mágicamente. Ayuda Es de si trabajo tú lo continuo. trabajas y si tú encuentras que te ayuda, que te hace sentir bien. Por eso cada persona se refugia en lo que puede y así lo vas construyendo. Si tú solo te lo guardas y pasan muchos años, va a ser igual. Entonces creo que también es parte como de a medida que pasa el tiempo tienes más tiempo para trabajarlo, entonces eso te hace ser más fuerte frente a algunas situaciones, pero pues hay cosas que simplemente no van a cambiar y una Navidad y un cumpleaños siempre van a tener una connotación un poco más nostálgica. Tal vez los primeros años es un poco más triste y como de encerrados en ese dolor, luego ya se vuelve más como está bien, estoy como muy emotiva porque es una fecha importante, pero pues la vamos a vivir de otra manera porque a él no le gustaría vernos encerradas en ese dolor. De acuerdo. Angelus, hermoso. ¿y tú le darías un consejo a alguien que esté pasando por lo mismo de alguna forma reciente? Y yo siento que es un poquito difícil por lo que cada persona toma las cosas de una forma distinta. Yo hablo desde lo que siento que a mí me funcionó y de pues las cosas que he ido aprendiendo y siempre pues diría eso, como agradecer por lo que pudiste vivir, porque son cosas que solo tú y esa persona pudieron vivir, nadie más, o sea, todos tenemos papá y mamá y todos tenemos lindos recuerdos con papá y con mamá, pero pues son diferentes los tuyos a los míos. Entonces yo tengo que agradecer por los que yo tuve porque pues me hicieron muy feliz. Y eso pues te ayuda a cambiar un poquito el chip y a no encerrarte tanto en el dolor. También siento que está empezar a hacer como el cambio, este tema de resignificar la muerte y verlo más como qué puedo hacer para recordarlo, para no sé, cómo honrarlo también, su memoria, desde un punto en el que yo diga, esto me ayuda a tenerlos, a hacer que se sienta cerca a mí, desde otros puntos. Entonces está eso, como si hacían cosas juntos que les gustaba mucho, al principio es doloroso y no hay que forzarse a hacerlos, pero si después lo puedes hacer, va a ser lindo porque va a ser algo que te va a mantener como cercano. Exacto. Yo digo, por ejemplo, ya ahorita uno puede ver, yo puedo ver un partido más tranqui, o de pronto algunas canciones que yo sé que a él le gustaban mucho, antes yo no era capaz de oírlas, y ahorita escucharlas y disfrutarlas, digo como eso, comerme algo que a él le gustaba mucho, también está como, son formas que yo hago para como mantener pues esos vínculos que ya existían. Entonces yo le diría eso a una persona como intenta pues darte tu tiempo, encontrar qué te hace sentir bien, abrazar mucho la gratitud, aferrarse como a la fe que sea que tengan en lo que sea que crean. Yo creo en Dios y creo que pues mi papá creía mucho en él y en la religión y todo lo demás, y pues dentro de la premisa está que cuando tú te mueres pues vas a un lugar mejor si te portas bien. Y yo creo que mi papá pues fue un muy buen hombre, fue un muy buen padre y para mí tenía ese cielo ganado. Entonces también me sirve pensar que él está feliz y que está en un lugar muy lindo porque él creía en eso. Yo creo que para cerrar a la mejor manera, Angelita, podría ser con una canción que te recuerde mucho a él. Uy no, Aleja, eso es súper duro porque igual sigue como
como removiendo cositas. Yo lo cambiaré un poquito y es, de hecho yo hice un episodio de mi podcast en el que hablo como de 4 canciones que hablan sobre perder a alguien. Entonces, muchas veces cuando yo escucho esas canciones, pues pienso en él. Pero pues las tomo desde la parte como de, es una canción, es una historia, muchas personas lo comparten. Y creo que pues no lo cerraría solo con una canción que me recuerde a él, sino creo que a mí la música me gusta porque a mi papá le gustaba escuchar música. Y yo desde chiquita escuchaba como la emisora que él ponía, el artista que a él le gustaba. Ahora yo lo veo y digo como, o sea, a mi papá le gustaba Cani García, le gustaba Pablo, pues de los últimos, que, o sea, yo sé que le gustaban muchas cosas, pero de los últimos más recientes. O sea, a él le gustaba escuchar música en las noches, me acuerdo como antes de dormir, yo lo hago. Y también pues como que me reconforta saber eso, que algo que a mí me gusta mucho actualmente es la música y sé que a él también le gustaba. Entonces, como mantener ese vínculo a través de ese tipo de cosas. Qué bonito. Yo creo que no quiero terminar el episodio sin hablar un poquito de la reflexión que tuvimos antes de grabar, y es como hay veces que las personas sabemos qué va a pasar porque por X o Y razón, pero la verdad es que nadie tiene asegurado el día de hoy ni el día de mañana, y así como estamos nosotras 3 aquí sentadas hoy hablando, pues Dios no quiere, alguna podría faltar mañana, y lo que vale la pena es disfrutar cada momento que tenemos en el presente con las personas que amamos y no amargarnos, no salir bravos de la casa, no irnos a dormir con un nudo en la garganta porque no pudimos decir algo, porque literalmente podríamos no tener otra vez la oportunidad de decirlo. Sí, o sea, también eso creo que ayuda en el duelo, y es que yo he escuchado casos de personas que tienen duelo, lidian con un duelo con culpa, porque pues las cosas a veces pasan inesperadamente y tú puedes estar peleando o pasaron cosas que después se van a quedar como remordiéndote en la conciencia. Yo por fortuna la buena relación la tuve con él hasta el final, o sea, obviamente hay peleas y situaciones, pero yo al final sí se siente uno culpable, como de pude haber hecho más, pude haber, no sé, buscado más ayuda, otro médico, consultar cosas, pero al final tú te vas haciendo la idea que son cosas que pudieron ser, pero no determinan nada, que si estaba destinado a pasar, pasaba, y cuando es una muerte repentina tú no puedes controlar eso, pero lo que sí puedes controlar es eso, como compartir con esa persona todo lo que tú puedas. Si es alguien especial para ti, estar ahí, compartir, porque todos esos momentos después te van a ayudar como a esa gratitud. Eso fue en mi caso, y pues como que por ese lado yo me siento muy tranquila, y por fortuna como que no me quedé con un que me faltó decirle o hacer, porque todo lo contrario, o sea, creo que todo el tiempo tuvimos como una muy buena relación, y eso pues me ayuda también a que después de que pasan las cosas tú tengas como una motivación extra a seguir haciendo las cosas, a seguir viviendo, a seguir cumpliendo sueños, porque los compartías con esa persona y porque pues por amor a él lo haces para continuar. Entonces sí, es verdad, nunca sabe uno cuándo no va a estar, pero cuando estamos, disfrutar ese momento, porque ese momento más adelante va a ser muy valioso. Ay, listo. Yo me voy muy agradecida con este episodio. Ya para ir cerrando, te lo dije al principio y te lo digo ahora, gracias por compartir tu historia. Eras de las primeras invitadas que nos teníamos anotadas en lo que llamamos wishlist. Gracias por acompañarnos, gracias por tu vulnerabilidad, gracias por abrirte. Gracias por llorar. Creo que eso es simplemente una muestra de todo el amor que tienes en tu corazón todavía, y que tienes no solo hacia tu papá, sino hacia todas las personas que te rodean. Entonces gracias por compartirlo. Yo sé que este episodio va a ser no sé si de mucha utilidad, pero de pronto de mucho alivio para... Sí, quizás como a las personas que estén pasando por esto, pues que no están solos en el mundo atravesando dolores como este, de que el dolor nunca se va, se transforma, y así, pues no sé, agradecer y seguirlo trabajando. Sí, y también entender de verdad que los procesos de todos son diferentes. Y pues por eso yo hablo desde el mío y desde lo que yo sé, pero pues hay expertos y hay personas que seguramente también pueden ayudar en esos procesos a guiar el tuyo, pues. De acuerdo. Entonces, nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como @ThePinkTapes- en Instagram, ThePinkTapes- podcast en TikTok, a mí como _Ortiz Alejandra_
Y a mí me encuentran como en Instagram María Camila del Barrio. Angelus, ¿cómo te encontramos? ¿Tu podcast? Bueno, yo no tengo como tantas redes, pero tengo las redes del podcast que se llama El Cancionero. Pueden encontrarlo así en Spotify y en TikTok también estamos como El Cancionero de Ángela. Por ahí aparezco de vez en cuando recomendando cositas de música. ¿Listos? Listo. Gracias por estar aquí y chau, chau. Adiós.